De aquí para adelante ya la situación es más sencilla porque ya hemos hablado con fundamento de los componentes, ya más o menos los conocemos y ahora vamos a ver su aplicación. Entonces, cuando hablamos de dientes artificiales, dentro de la literatura solo existen dos sistemas, el de resina acrílica que usamos convencionalmente y los de porcelana que ya están, y he puesto ahí, en desuso. Pongo la clasificación porque así está en el texto, pero no significa que se usen ya los de porcelana. Eso en primer lugar. La razón es muy simple, la carga masticatoria efectuada sobre un diente de porcelana que es muy rígido transmite una carga mayor y en consecuencia una mayor absorción. Los de acrílico tienen una deflexión, un grado elástico que le permite transmitir una carga menor. Por esa razón la clasificación es tan... aquí está ahí. Se compran, como ven, a través de tabletas, se seleccionan por colores, por tamaños, por formas. En el caso de la removible, a diferencia de la total, no hay que hacer medidas, sino se guían por los dientes que quedan en boca, ¿no? Nos guiamos por esos dientes que quedan en boca. No podemos comprar un diente de stock midiendo de canino a canino, porque los espacios desdentados ya no son simétricos, sino asimétricos. Es decir, se ha perdido la proporcionalidad. Entonces, por esa razón, no hay medidas específicas. Y entramos a lo que es la base protética. Como les decía, es la suma de la base metálica con la base acrílica. Esa es la base protética, la suma de los dos componentes, que hasta ahí no hay nada complicado. En el tema del paralizado y diseño, que es el tema un poco más árido, yo quería definir el propósito del paralelizado y analizar dentro de ese propósito el eje de inserción. Y hemos trabajado algo del eje de inserción, lo del plano guía, con la placa proximal. Y hablé un poco del ecuador protético, que es una línea que se marca más prominente en los dientes. Y luego hablamos del grado de retención, que todavía no hemos tocado y lo vamos a ver. Tres aspectos fundamentales que nos va a describir el paralelizado. Nos va a hablar sobre el eje de inserción, eje de entrada y salida, plano guía con placa proximal, el ecuador protético, la parte prominente de dientes y rebordes, y el grado de retención, cuánto se va a retener la prótesis cuando haya algo que lo quiera retirar de la boca. Entonces, acá tengo para qué me sirve para el paralelígrafo. Habla de que va a permitir establecer las partes prominentes de dientes y rebordes, y luego el paralelismo de dos o más caras de los dientes. Es decir, que yo quiero ver el paralelismo entre esta superficie y esta otra, con ese aparatito. Podría ser que no se dé, porque este tiene una prominencia y este no lo tiene. ¿Qué me va a marcar? Una línea. Y esa línea que me va a decir, esto es más prominente en esta zona y menos en esta zona. Tengo que buscar un equilibrio para que ambas zonas sean paralelas entre sí. Eso es lo que busca el paralelígrafo. Pero no solamente en los dientes, sino también habla del arco desdentado. ¿Se acuerdan de que estaba compuesto el arco desdentado? De la mucosa y del hueso residual, en el reborde edéntulo. ¿Acaso cuando hacemos una extracción todos los rebordes cicatrizan uniformemente o tienen excrescencias óseas, irregularidades? Y a veces queremos colocar una removible o una total y generamos dolor. Y es porque no hemos hecho una cirugía paraprotética previa. ¿Quién nos dice cuánta cirugía debemos hacer? El paralelígrafo. Pues nos va a marcar en el modelo cuánta pancita o prominencia tiene el reborde, para que coincida con el eje de los dientes, porque tiene que coincidir el ecuador de los dientes con el ecuador del reborde, para que la prótesis pueda ingresar y salir sin producir daño. Entonces, esa es la función principal, analizar, estudiar. Será entonces un elemento de diagnóstico. Y anoten eso, el paralelígrafo es un elemento de diagnóstico. De diagnóstico. Y su función es esta: valorar y medir la relación de las estructuras, que son dientes y rebordes residuales, y partes de la futura prótesis con la posición básica del modelo. O sea, hasta ahora entendemos todo hasta donde están la parte de dientes y rebordes residuales y partes de la futura prótesis. Y luego dice posición básica del modelo. ¿Cuál será la posición básica del modelo? Esa, doctora, la posición donde la cara, el plano cruzal está paralelo al plano del piso, al plano horizontal.
Esa es la posición básica del modelo, tal como está acá en la figura del paralelígrafo. Acá, como está acá en la figura del paralelígrafo. La posición básica del modelo, la cara oclusal paralela al plano horizontal. Muy bien. Tiene muchos usos. Como dice, ¿ve? Para realizar modelos de estudio y también los de trabajo, contornear patrones de cera, colocar retenedores intracoronarios. ¿Se acuerdan de los ataches? De los anclajes en plástico, fueron colocados con el paralelígrafo. No son pegados con la mano. Colocar apoyos de precisión, hechos en el metal, de gastar abstracciones coladas, para sostenerlos con una pieza de mano. Le he puesto interrogante, signo de pregunta, porque ya ahora hay un equipo que se llama fresadora que permite hacerlo. ¿No? Antes lo hacíamos con el paralelígrafo, ahora con la fresadora. Pero igual es una función, por eso lo coloco acá, tal como está en el libro. Es una función. Solo para ustedes le pongo el signo de interrogación porque lo hacemos ahora con la fresadora. Las funciones, como pueden ver, están dentro de lo que es el diagnóstico, básicamente. Y luego va a tener unos accesorios, que básicamente los vamos a conocer en su aplicación. Como accesorios tiene una barra analizadora, una barra de grafito, o una mina, si gustan, de lápiz, un calibrador de 0,10, de 0,20 y de 0,30 décimas de milímetro. Y aquí me voy a detener un segundito. Cuando hablamos de 0,10, el brazo retentivo está hecho de cromo cobalto. De 0,10, cromo cobalto. Cuando hablamos de 0,20, está hecho en oro, como se hacían antes las removibles. Y el de 0,30, cuando hacemos el brazo retentivo, en alambre de acero inoxidable. Puede ser el número 0,8 o el número 0,9. O sea, el calibrador más usado es el 0,10, porque es cromo cobalto. El de 0,20 es para oro y el 0,30 para alambre forjado o acero inoxidable de ortodoncia. ¿Cuál es más rígido? ¿El de 0,10 o el de 0,30? El de 0,10 es más rígido, es cromo cobalto. Y el de 0,30 es alambre. Y el alambre tiene flexión. Entonces la pregunta va a ser bien sencilla, y se la voy a hacer a ustedes. Si yo tengo un ecuador dentario cercano a cervical, mi retenedor va a tener un brazo rígido o flexible. Cercano a cervical, miren todo lo que tiene que recorrer. ¿Rígido o flexible? Flexible. Le explico, doctor. Si fuera rígido, va a ser esto. Si fuera flexible, se va a abrir y va a salir. Y solo va a retener cuando hay un movimiento ligero en la boca. Entonces, ¿qué dientes presentan esa característica? ¿Qué dientes presentan que son retentivos en cervical? Los premolares, sobre todo a nivel del maxilar inferior, porque se inclinan. ¿Se inclinan hacia dónde? Hacia lingual, así. Vestibular no tienen zona retentiva. Entonces muchas veces utilizamos retenedores de tipo circunferencial. ¿En qué otro diente? Que no tiene mucha longitud radicular y no tiene mucho hueso alveolar con predominio compacto. Los incisivos laterales inferiores. Claro, porque si le ponemos uno rígido, ¿lo movemos o no? De hecho, le tenemos que dar libertad. Y obviamente después los incisivos centrales inferiores. Entonces, dentro de esos calibradores de 0,10, 0,20 y 0,30, el más usado es el de 0,10. Este de 0,10. Ya dijimos que es en cromo cobalto. Y tiene otra característica. Va a estar ubicado a 2 milímetros del ecuador protético. O sea, que cuando yo coloque mi calibrador 0,10, lo voy a colocar 2 milímetros por debajo del ecuador protético. O sea, hasta la línea, 2 milímetros debajo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay un movimiento
en apertura bucal, cuando hay un alimento, para abrir la boca, el retenedor en la punta va a levantarse solamente los 2 milímetros y va a llegar hasta la línea ecuatorial, sin salir del ecuador. ¿Y ahí qué va a hacer? ¿Está reteniendo o no? Justo está funcionando en ese momento. Entonces, de nuevo, calibrador de 0,10 de cromo cobalto, ubicado a 2 milímetros de la línea ecuatorial. Ya no lo he puesto ahí, porque obviamente hay mucha cosa por decir, pero quería mostrarles la función de la barra analizadora. ¿Qué analiza la barra analizadora? Si observa, analiza esto, la prominencia y la zona retentiva. Me dice, prominente, retentivo. Y luego, la barra de grafito marca el ecuador dentario, porque es un solo diente. Cuando es un solo diente, es ecuador dentario. Cuando se marcan todos los dientes que van a ser pilares, se llama ecuador protético. Entonces voy a repetir, dentario un solo diente. Cuando marcamos todos los dientes pilares, hablamos de ecuador protético. Entonces aquí marco el ecuador, una parte expulsiva hacia arriba y una parte retentiva hacia abajo. Entonces, si fuera un retenedor de cromo cobalto, doctor, lo pondría yo acá, ¿ve? Este es el ecuador protético, y pondría aquí la punta del retenedor. ¿Observa? Ahí. Está a 2 milímetros, para que cuando haya un desplazamiento hacia arriba, pueda jugar. Y no sale del ecuador. Ahora sí, por eso lo hacemos más delgado a la punta, para que flexe un poquito y llegue hasta ahí nomás y luego baje. ¿Ya? Entonces, más o menos está ahí la otra función. Y vamos aquí a la barra o a la espátula de cera o cuchillo de cera para eliminar la cera. ¿Cómo pasa frecuentemente? Yo quiero hacer una placa base para hacer un registro, a ustedes les pasa, como a mí me ha pasado muchas veces, y pongo aislante de acrílico, pongo mi acrílico, polimeriza, lo retiro y al retirar salen mis dientes. ¿Y eso por qué? Porque yo no he aliviado las zonas retentivas. Entonces, para aliviarlas de manera exacta y tener esta superficie uniforme con la del diente, la cera va a quedar en un solo plano cuando utilizo una cuchilla recortadora de cera o una espátula para cera. ¿Qué va a eliminar la espátula? Con la cera los ángulos retentivos o ángulos muertos. Ángulos retentivos o ángulos muertos. Y aquí vemos la otra figurita, que donde está el ecuador protético, marcado acá con el puntero, van a ver aquí a este elemento como un tubo, que en la parte terminal tiene una cabeza que le llaman galga, que esa galga contacta con el cuerpo del diente aquí, y este cuerpo de la barra contacta con el diente acá en el ecuador. Y observen, este puntito que está acá, está a 2 milímetros del ecuador protético. Es decir, que yo no tengo que buscar los 2 milímetros. ¿Quién me va a dar los 2 milímetros? El calibrador. El calibrador de 0,10 ya tiene ese sombrerito que me da exactamente los 2 milímetros. Vean la diferencia. Por eso les decía, ¿cómo se coloca ese retenedor en esta parte? Porque justamente el calibrador me lo está indicando. Ahí lo vas a colocar a 2 milímetros de la línea ecuatorial para que se desplace hacia arriba sin salir del ecuador. Entonces, ¿cuál es la función del calibrador? Ubicar la punta del retenedor. ¿Cuál es la función del calibrador? Ubicar la punta del retenedor. Nada más. ¿Cuál es la función del calibrador? Ubicar la punta del retenedor. Ubicar la punta del retenedor. Esa es su función, ubicar la punta del retenedor. Bueno, y ahora es más fácil entender la definición de eje de inserción, y obviamente solo me cabe resaltar que ha sido establecido por nosotros, por el odontólogo. Él es el que establece el eje de inserción, porque el eje de inserción va de la mano con el plano guía, y el plano guía es un desgaste del esmalte dentario. Entonces, ¿qué pasa cuando desgastamos mucho? Llegamos a dentina, y cuando llegamos a dentina va a haber sensación térmica con el metal de la placa proximal. Entonces, una función importante del odontólogo es evaluar cuánta cantidad de tejido dentario va a desgastar o cuánta meloplastía va a hacer. O sea, la idea de usar el paralelígrafo como diagnóstico, graben en su cabeza,
es determinar el eje de inserción, pero pensando en que mi ameloplastía o mi desgaste va a ser menor. Porque si yo voy a retirar todas las partes prominentes de los dientes y me voy a quedar en dentina, no voy a poder hacer ninguna prótesis removible. Siempre va a haber sensación térmica. Entonces, de ahí la pregunta que usted me hacía, ¿por qué uno puede cambiar la forma de los retenedores? Lo puede cambiar inclinando el modelo. Inclino el modelo y el grado de retención va a variar. Aumenta en un lado y disminuye en el otro. Y de esa manera yo puedo esconder algunos brazos retentivos. Por ejemplo, se me ocurre un caso cualquiera, un canino como pilar acá, una zona edéntula y una segunda molar. Nadie le gusta un retenedor acá, más si tiene sonrisa gingival, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para esconderla? Entonces, bueno, pues en vez de ponerla así, con el plano oclusal paralelo al plano horizontal, lo voy a poner así, doctor, inclinado hacia adelante. Entonces, ¿dónde aumenta la retención? En la parte anterior. ¿Pero en qué parte anterior? En próximo distal. ¿Y qué va en próximo distal que da retención? La placa proximal. Entonces, la placa proximal en un diseño con el modelo inclinado va a funcionar como un retenedor convencional sin necesidad que tenga brazo. Entonces, cuando yo elijo el eje de inserción, lo hago pensando en la ameloplastía como un elemento mínimo invasivo para no llegar a dentina, y luego pensando en el tema de la estética para lograr la posibilidad de minimizar la visibilidad de un brazo retentivo. Miren la importancia del eje de inserción. Por eso el paralelismo es de diagnóstico. No me interesa mucho en el tema de premolares y molares, porque no se van a ver, pero sí en piezas anteriores, ¿no es cierto? Demasiado en piezas anteriores. Entonces, esto, que es el eje de inserción que es establecido por nosotros, va a tener esto, que son los planos guías. O sea, nosotros hacemos los planos guías, establecemos esta superficie y esta otra, que deben ser paralelas entre sí. Ojalá esto se pudiera hacer de manera convencional con el plano horizontal paralelo al piso. A veces no se puede, hay que inclinar el modelo. Y eso hay que transmitírselo al técnico. Lo podemos hacer en cera, lo podemos hacer erróneamente en metal, como está en la figura inferior, que ya vimos. Y hay algunos factores que van a influenciar en el eje de inserción. Más que todo son mecánicos. Es decir, que cuando un arco está desdentado parcial, los dientes no están derechitos, no están alineados, están inclinados, rotados, migrados. ¿Y eso qué genera? Cambios de posición y zonas retentivas y expulsivas. Entonces, esos factores mecánicos son la posición de los dientes. Y los factores estéticos, los estéticos, están relacionados con el sector anterior, en una clase 4 o en una clase 3 con una brecha edéntula adicional en el sector anterior, donde el diente tiene una pancita y donde el acrílico queda acá. Entonces va a quedar una zona negra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando el paciente se sonríe? Se ve una zona, un triángulo oscuro. Hoy día con periodoncia podemos hacer técnicas de formación de pónticos para removible o para fija o para implanto soportada, haciendo compresión sobre el tejido o colocando injertos. Pero eso se puede disminuir un poco utilizando el paralelígrafo para inclinar el modelo. Porque si tiene mucha pancita para la parte anterior, ¿hacia dónde le inclino? ¿Hacia adelante o hacia atrás? Para que disminuya la retención en la parte anterior. Si está acá retentivo, ¿lo inclino para acá o lo inclino para acá? Si yo quiero que se elimine la retención, se inclina para atrás. Si quiero eliminar la retención acá, lo elimino para atrás. Y eso es lo que hacemos frecuentemente, inclinar el modelo. Por eso vamos a aprender que esto que es la estética, que ahora se estudia mucho, que se hace mucho, esta es la interferencia mecánica del acrílico. Este es el diente inclinado, rotado. Se ven los márgenes cervicales de todo, menos de este. Esta es interferencia mecánica. Se dice que hay dientes inclinados, espacios interdentarios o rebordes prominentes. Esas son las interferencias mecánicas clásicas. ¿Qué hacemos para estudiar? Primero vamos a mirar, como siempre. Vamos a visualizar el modelo de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo, para ver cómo están los dientes, para ver si se ve cervical, para ver si están inclinados. Luego vamos a hacer un análisis inicial, con la barra de grafito, barra analizador, el calibrador. Luego vamos a ver si esos factores mecánicos y estéticos son válidos en ese primer paralelizado.
para luego llegar a un análisis final y decir con este me quedo en esta posición del modelo. O sea, primero planteo mi observación, miro, luego lo paralelizo, luego veo si me conviene los factores mecánicos y estéticos, y luego digo, no, lo voy a cambiar de posición. Lo voy a cambiar de posición para mejorar esa situación. Y eso es lo que hago. Esos son los procedimientos de análisis, los 4 pasos. El primer paso, barra analizadora en todas las superficies. ¿Está bien así verlo? No, por eso visión paralela no debe utilizarse. No se debe utilizar la visión paralela, no ponerlo así. ¿Está bien esa? Sí, observación de arriba hacia abajo. ¿Qué cosa se ve? La interferencia. Claramente marcada, interferencia mecánica. ¿Qué vamos a evaluar? La retención, cómo es el ecuador, cómo está esta línea ecuatorial. Ojalá fuera ideal así, al 50% en cada diente, para hacer plano guías ideales. Vamos a evaluar el ecuador protético. ¿Qué más vamos a evaluar? Vamos a evaluar el eje de inserción, si me conviene en esta posición que esté en negro o en esta que esté en rojo. Es un segundo modelo inclinado. El ecuador protético en esta primera posición o en esta segunda. La retención que genera en el sector posterior o en el sector más anterior. Eso voy a evaluar para saber si me conviene o no quedarme con ese trazado inicial. Y luego, en el análisis final, digo, voy a determinar el diseño y la preparación biostática. Viene así y termina así. Es el mismo caso, solo que en el diagnóstico hemos establecido modificaciones, extracciones de piezas dentarias, modificación de los contornos con coronas artificiales, para obtener un diseño de este tipo. O sea, hemos hecho un acondicionamiento de todos los componentes del sistema para lograr esto que está acá, del punto de partida inicial al punto final. ¿Quién ha participado? El paralelígrafo con un análisis final para lograr ese producto. Este es un resumen de lo que hablaba hace un momento. Síganme, doctora. Resistencia a lo largo del camino de desplazamiento. Resistencia a lo largo del camino de desinserción. ¿Quién lo da? Lo primero, mediante el uso de superficies guías, los planos guías, con la placa proximal. Y el segundo, solo los retenedores. Está bien claro. ¿Quién se opone cuando yo estoy masticando los alimentos? Yo estoy masticando. Abro, cierro. Placa proximal con plano guía. Retención por fricción, hasta cierto momento, ¿no es cierto? Y luego el brazo retentivo, con esos 2 milímetros que le hemos puesto al calibrador exacto debajo del ecuador. Es lo que se va a mover, nada más. Además de eso hemos puesto apoyos adicionales, accesorios, conectores menores, etcétera, etcétera, que impiden el desplazamiento. Eso lo vamos a lograr con el diseño, con el dibujo de la prótesis. Básicamente es eso lo que tenemos que aprender. Entonces, cuando yo hablo de estos elementos y muestro que están inclinados, es porque he cambiado el eje de inserción, para poder validar, obtener retención a lo largo del camino de desplazamiento y en el momento de la desinserción que hace el paciente con la mano. Entonces vemos ahora acá cómo ubico el modelo en el espacio. Lo ubico a través de 3 puntos. ¿Cómo determino el eje de inserción? Ya lo han visto ustedes con el ecuador protético y el calibrador. Trazo el ecuador con una línea de grafito y marco la posición del modelo. Entonces lo vamos a ver simplemente de esta manera. Posición básica del modelo, barra analizadora, barra de grafito marcando el ecuador, un punto en la parte anterior, 2 puntos laterales, 3 puntos en el espacio determinan un plano. También lo puedo ubicar en la parte externa, en el modelo, y ahí les muestro el modelo inclinado. ¿Por qué? Porque he cambiado el eje de inserción. ¿Para qué? Para disminuir la cantidad de ameloplastía que tengo que hacer en los dientes. ¿Eso cómo se lo informa al técnico? Con esas líneas, pues, para que él lo pueda reproducir en su paralelígrafo. Si no, me hace la base en otra posición y no va a entrar. ¿Ve? Entonces, ¿qué es el diseño finalmente? El diseño es clínico. Describe un proceso de diseño clínico y la importancia de ese diseño. ¿Qué clase es? 2, perfecto. Esto no es una modificación, ¿no es cierto? Pues es un espacio muy pequeño, no alcanza un diente. Una clase 2, miren la eminencia del paladar, cómo se infiltra entre el paladar duro y el paladar blando en ambos lados. Y tenemos una restauración colada alta, una vinil, un espacio que debemos aprovechar y una pieza rotada. El maxilar inferior, las restauraciones que tiene, y observa un detalle, que existen
superficie de desgaste en los bordes incisales, retracción gingival, característico de que este arco desdentado parcial tiene contactos prematuros. ¿Dónde los tiene? ¿En el sector posterior o en el sector anterior los contactos prematuros? En el sector posterior. Quiere decir que tengo que equilibrar la oclusión. Tomo una vista de frente y veo el contacto prematuro acá. Tomo una vista posterior, veo que no hay contacto prematuro aquí. Y en una vista frontal claramente se ve el contacto prematuro en la cúspide distal de esta molar inclinada hacia mesiolingual. Veo la zona vibrátil del paladar y veo la línea que marca la zona vibrátil antes de tomar la impresión para que quede en el modelo de estudio. Una vez que tomo la impresión y sepa el límite posterior que tiene, tengo que calcular dónde está la línea vibrátil. Luego veo el componente estético, hasta dónde sonríe. Es una dama, ¿no? Y su sonrisa felizmente no es alta, si no estaríamos muertos. Tenemos acá entonces la secuencia de diseño. ¿Qué se diseña primero? Apoyos, pues de cajón, principales, después secundarios. Después, mira, las placas proximales, lo que hemos ido repitiendo. Los conectores menores, después los conectores mayores y después los retenedores. El decálogo de la prótesis facial removible. Eso es lo que hemos estado hablando todo el día, o toda la tarde. Sobre este modelo yo voy a dibujar todo eso. Modelo de estudio de diagnóstico. Veo el ecuador, ¿ve? Veo acá el ecuador y veo el ecuador también acá, en esta parte prominente. ¿Qué pasa si yo coloco la base por acá abajo? Va a venir la prótesis terminada. ¿Va a entrar? En cera todo entra. En acrílico nada. Vas a cortar y perder todo. Entonces, ¿qué te faltó? Diseñar la extensión de la base acrílica. Entonces, anoten. El paralelígrafo diseña la extensión de la base acrílica. El paralelígrafo diseña la extensión de la base acrílica. Como todo caso en rehabilitación, montamos en un articulador para verlo de frente y lateral, tomamos radiografías para ver la calidad ósea a este nivel, a este nivel y a este nivel para ver la calidad ósea de los pilares, y nos compramos nuestro equipo de diseño, compramos en Nueva York, en la tienda más grande, que cuesta como $7,000 ahorita. Lo pueden traer por eBay también si desean. No, es tan barato que nadie lo tiene. Un portamina, un lápiz bicolor y una bisturí hoja 15, ¿no? Y su paralelígrafo, ¿no? Ahí está el paralelígrafo nacional. No he puesto ni siquiera el Natus ni el Bioar, el nacional, el que cuesta 140 soles, que no cuesta mucho. ¿Y qué he marcado primero? El ecuador del diente y del reborde. Clarito. Me voy a la siguiente secuencia. Y este ecuador que está marcado acá, acá y acá, ¿ya es ecuador dentario o protético? Protético. Entonces ya cambié. Estoy analizando. Mire el ecuador de esta pieza aislada, girada. ¿Cómo me conviene? Me deja un ecuador ideal. La mitad acá expulsivo y la mitad acá retentivo. Y cuando lo veo lateralmente también. Entonces comienzo a diseñar. ¿Qué diseño primero? Apoyos principales. Entonces mírenme. El primer apoyo principal es en esta zona dentada. Apoyo principal acá. Apoyo principal acá. Y hago un apoyo principal acá. Alejado del área edéntula. En el extremo libre, el apoyo principal se diseña alejado del área edéntula. Después de dibujar el apoyo principal, voy a dibujar el apoyo secundario. ¿Cuál es el apoyo secundario? El que está próximo al extremo libre. Aquí está, segundo apoyo secundario. Luego voy a trazar imaginariamente una línea que va desde este apoyo principal hasta este otro apoyo principal de acá. Me sale chueca la línea. Ahí va. De aquí a acá. Ahí está. Se llama fulcrum o línea de rotación. Opuesta a ese fulcrum tiene que haber perpendicular a esa línea un apoyo. Y está acá. Ya del apoyo principal ya lo tengo. No tengo que diseñar mi apoyo secundario porque ya lo tengo ahí. Entonces ya tengo mi apoyo secundario, que a su vez es apoyo principal y que está naciendo de la línea de fulcrum o línea de rotación. Luego
voy a hacer en ese diseño, aquí ya lo ven claramente, apoyos principales, 1, 2, 3, el apoyo secundario dibujado adecuadamente con un lápiz con punta fina de color rojo, y luego voy a dibujar en la secuencia la placa proximal. La placa proximal acá y la placa proximal también acá. Ambas placas proximales tienen una característica: se alejan del diente. No están en zona retentiva, están en zona expulsiva. O sea, la placa proximal en zona expulsiva, alejando del diente. Luego, todas las placas proximales, estos son conectores menores, ¿ve?, van a dar lugar a que esta extensión que le doy va a formar el conector menor. Un conector menor que nace de la placa proximal, otros conectores menores que nacen de la placa proximal y otros conectores menores que van a unir a este apoyo que está acá. Entonces aquí ya tengo conectores, conectores, conectores. Y miren, acá están las foveas palatinas, 4 milímetros por delante que estoy colocando. El borde posterior del conector mayor, que pasa a la línea media formando un ángulo de 90 grados. Como el área desdentada está en el sector posterior, yo trazo otra línea paralela a esta, que está a 10-12 milímetros y se convierte en placa. Placa palatina hasta ahora, ¿no? Entonces yo imaginariamente la voy a unir con esta zona que está aquí. Esta zona la uní con esta la uní con esta, y esta la uní con esta, y esta con esta. Y ya va a salir este dibujo. Miren. Si yo lo uno, la secuencia aquí anterior, la secuencia lateral, la secuencia posterior y el diseño con la rejilla. Un detalle fundamental: la rejilla siempre en el maxilar superior queda por delante de la tuberosidad. En la tuberosidad no van dientes. Y en el maxilar inferior no van dientes en la papila retromolar. Por eso es retro, detrás de, no dice encima de, detrás de, retromolar. Entonces, ahí ya tendríamos el diseño tentativo de nuestro conector mayor y nuestros conectores menores, que nacen de esa secuencia lógica. Ahora vienen los retenedores. ¿Y este puntito cómo lo obtuvimos? Con el calibrador a 2 milímetros de la zona ecuatorial. Y dibujamos, como es un extremo libre, doctores, es entonces un retenedor de tipo punto de contacto. Y puede ser que la doctora mencionó un retenedor de tipo barra. Barra en el sector anterior. Entonces aquí está el dibujo. Y le damos una extensión hasta acá. Y de aquí para acá es el conector menor del retenedor. Lo que vimos hace un momento. ¿Qué le da esta longitud? ¿Qué le da esta longitud? Flexibilidad, capaz de abrirse y cerrarse frente a la parte prominente del ecuador, porque si es rígido, ¿qué le va a hacer al diente? Movimientos tumbantes, ¿no es cierto? Entonces, por eso, cuando dibujamos el brazo retentivo, la unión entre el brazo retentivo y la rejilla debe estar a 1 centímetro de distancia como mínimo de la placa proximal. O sea, 1 centímetro, de aquí a aquí hay 1 centímetro como mínimo. Y acá está el dibujo ya definido. Trazos delineados, exactos, continuos, uniformes. ¿Ve? Una vista de los brazos en la cara palatina, una vista de la línea continua, alejada de la zona anterior de las arrugas palatinas, para llegar al diseño final. Modelo de estudio que me va a permitir hacer la preparación biostática en boca. Una vez que he paralizado, tengo que hacerlo en boca. Y hasta el diseño. ¿Por qué he marcado en verde? Porque en verde significa lo que tengo que hacer de preparación biostática. En este caso, los descansos para los apoyos. Y en este caso, los planos guías. Entonces viene ahora la preparación biostática. No solamente se hace en el arco donde va la removible, también se hace en el arco opuesto. Porque ¿se acuerdan que aquí había puntos prematuros de contacto que hacían que aquí hubiese desgastes? Entonces yo tengo que eliminar los puntos prematuros de contacto en esta superficie que